3, 2, 1 y empezamos. Bien, buenas noches a todos, colegas. El día de hoy vamos a ver un poco de la NIC SP1, presentación de estados financieros. En realidad, bueno, por el WhatsApp le estaba comentando que no tanto vamos a ver la NIC SP1, ¿no? Vamos a estudiar en realidad qué tanto nos ayuda, en qué tanto nos ayuda la NIC SP1. En realidad yo tengo la política de cada vez que estudio una norma internacional, lo hago no porque tengo que estudiar las normas internacionales o sacar un certificado, sino porque en realidad necesito del contenido conceptual de esas normas internacionales que me sirven en el día a día. Entonces, la idea principal es que nosotros nos conectemos con el propósito, ¿no? De por qué leemos las normas internacionales de contabilidad. En este caso, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, ¿no? Ya habíamos visto, perdón, hasta el momento el marco conceptual. Ya había visto una serie de conceptos en realidad que están relacionados mucho con la realidad económica y los hechos económicos, y que gran parte de estos conceptos finalmente son capturados en la NIC SP1, estados financieros. ¿Ya? Entonces vamos a ver justamente el tema de presentación de estados financieros, y vamos a entrar justamente a ver la NIC SP1. A ver, vamos a ver qué dice en el chat. Eh, ¿Se escucha bien el volumen, por favor? ¿Me confirma? Si no, pero... A ver. ¿Se escucha bien el volumen, por favor? Creo que hay problemas en el audio. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, ya, genial. Ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos datos, muchos conceptos recogidos del marco conceptual y que se encuentran contenidos en la NIC SP1, pero principalmente, ¿para qué se escucha esa NIC SP? Perdón, ¿para qué se lee, para qué se estudia esa NIC SP? NIC SP1, ¿no? Presentación de estados financieros. Lo que sucede es lo siguiente: cuando ustedes inician con el estudio de las normas internacionales de contabilidad, lo primero que les había indicado en videos anteriores era que debemos enfocarnos en el estudio de los hechos económicos, ¿no? De capturar los hechos económicos. Todos los hechos económicos tienen un ADN, ¿ya? Cada vez que ustedes están frente a un hecho económico, pueden estar frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Justamente el secreto está en identificar frente a qué estamos. Si bien es cierto, vemos el hecho económico, lo podemos percibir al momento de comprar, vender, pagar, cobrar, hacer una estimación de cobranzas dudosas, desvalorización de existencia, depreciación, lo que fuera, cualquier tipo de hecho económico o evento económico. Finalmente lo que queremos saber es frente a qué estamos, frente a cuál de los 5 elementos estamos presentes, ¿ya? Entonces, justo ahí nace la primera etapa, que es la etapa de definición. Estás frente al hecho económico, concéntrate solamente en el hecho económico y define qué cosa es, dale un nombre, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Esa es la primera parte de toda esta gama de estudios que estamos haciendo hasta el momento. La segunda parte es, una vez que has definido qué es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, el hecho económico frente al cual te estás presente, lo siguiente que tienes que hacer es darle un valor, una medición. Y yo les había comentado en clases anteriores que ustedes tienen que seleccionar un valor de medición. No es simplemente que te das a la facturita y cojas el importe que está registrado ahí y eso lo pones en tu contabilidad. Ustedes tienen que seleccionar el costo que mejor se adecue para, de tal manera que el hecho económico capturado en tus estados financieros, esa información te sirva de utilidad para la toma de decisiones. Entonces tienes que darle un costo idóneo, ¿no? Un costo útil. Normalmente son los costos históricos, ¿no? Después manejan otro tipo de costos que son el valor razonable, el costo de reposición, valor en uso, costo amortizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, nuevamente, cuando estamos en el hecho frente al hecho económico, primero tenemos que estudiar cómo es que se mueve el hecho económico, ¿no? Cómo es que se está expresando frente a nosotros ese hecho económico. De alguna manera, solamente tenemos el aspecto físico del hecho económico, que es en sí la factura, el contrato o cualquier otro documento que te quiere dar una pinta de qué cosa es el hecho económico, ¿no? Si está frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Pero solamente es una referencia, un aspecto exterior, es la forma del hecho económico. Lo que ustedes tienen que ver es el fondo, ¿no? Ya lo vimos eso en clases anteriores. Entonces, la primera fase es definirlo. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Qué tipo de los 5 elementos es? La segunda fase es darle un valor, pero ustedes tienen que elegir el valor que les sea más útil para la toma de decisiones. Ya esa es la segunda fase. Entonces, entre definir qué cosa es y darle un valor, a esos dos procesos se le llama reconocimiento, reconocer el hecho económico. ¿Ya? El reconocimiento no es más que capturar el hecho económico y registrarlo en tus estados financieros, ¿no? Mediante asientos contables del debe y el haber. Pero ahí ya lo estás capturando ya. ¿Ya? Entonces, ahí está solamente en la parte de preparación de los estados financieros. Solamente estás capturando el hecho económico, identificándolo cuál de los 5 elementos es y darle un valor y hacerlo y registrarlo mediante tus asientos contables, ¿no? Esa es la parte de preparación. Pero hay una segunda fase, que es la fase de presentación. ¿Y qué pasa? Luego de definir qué cosa es, luego de medirlo, lo siguiente que tienes que hacer es presentarlo en los estados financieros. Otra vez, presentarlo de tal manera que te sea útil esa información, ¿ya? Presentada de manera ordenada, comparable, fiable, uniforme, y ahí entran a fluir justamente las características cualitativas de los estados financieros, ¿ya? Características muy importantes, ¿sabes? Por si acaso, no es que simplemente las terminologías se dan porque sí, ¿no? Ya hemos visto ese capítulo también en videos anteriores, y una vez que tú lo presentas en los estados financieros, la última fase es revelarlo en los estados financieros, ¿sí? Identificarlos, medirlos, presentarlos y revelarlos. Ustedes tienen que concentrarse básicamente en esas 4 fases, ¿ya? Porque la contabilidad en realidad, en su totalidad, desde que nos han enseñado en la universidad desde el primer año, básicamente es eso: capturar el hecho económico, definirlo, medirlo, presentarlo y revelarlo, ¿ya? Si ustedes saben esas cuatro variables van a estar en la posibilidad de poder ustedes elaborar sus políticas contables. Las políticas contables no son más que procedimientos técnicos que le van a ayudar a ustedes a capturar determinado hecho económico, que normalmente tiene que ser un hecho económico material, ¿no? Importante, significativo, ¿ya? Que tiene que ser reflejado en los estados financieros y que le tiene que ser útil para la toma de decisiones. Esa palabrita útil es una palabra que les va a acompañar a lo largo de todo su registro contable, ¿ya? De cada hecho económico que ustedes ven. Entonces,
Cuando nosotros estudiamos la NIC SP1, presentación de estados financieros, tomando en consideración las 4 fases que les he comentado, identificación, medición, presentación y revelación, ¿ya? La NIC SP1 básicamente lo que nos enseña es, una vez que tengamos los estados financieros, ya sea F1, F2, F3, F4, la NIC SP1 lo que nos enseña es a ser lectores de los estados financieros. Es básicamente eso, dar una buena lectura a los estados financieros, ¿ya? Olvídense un poquito, por un momento, del título, ¿no? NIC SP1, presentación de estados financieros, ¿no? Suena como que muy académico. Olvídense de ese título. Concéntrense en por qué tienen que estudiar la NIC SP1. Y básicamente les enseña técnicas de estudio, técnicas de lectura de los estados financieros. Para eso sirve esta NIC SP. Entonces, más que concentrarse en el título que ven en pantalla, concéntrense en por qué tienen que estudiar esta NIC SP. Básicamente, les va a ayudar en dar lectura a los estados financieros. Entonces, vamos a rescatar una serie de aspectos fundamentales justamente para ser un buen lector de los estados financieros, pero con criterio profesional. O sea, esto no se trata de que simplemente te pasan los estados financieros, ves activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Estado de cambios en patrimonio, estado de flujo efectivo, y le das lectura, ¿no? Le das lectura así, utilizando una terminología común y corriente, ¿no? Para tener un criterio profesional, eso también lo hemos visto en videos anteriores, tienes que tener 2 cosas necesariamente. Para ser un lector de los estados financieros, leerlo con criterio profesional, no basta que simplemente lo leas, ¿ya? O simplemente des lectura a sus cifras. Tienes que tener 2 cosas de antemano. Tener conocimiento del tema, de todo el tema de contabilidad, y tener experiencia en el giro del negocio, de la empresa o la entidad donde estás laborando, ¿sí? Sin esas 2 variables, difícilmente puedes darle lectura a los estados financieros. Si bien es cierto, los estados financieros son información financiera de propósito general que puede ser leído por inversionistas, accionistas, trabajadores, la comunidad en general, queramos o no, no todos pueden leer los estados financieros, ¿sí? No todos pueden entenderlo. Lo podrán leer, sí, ¿no? Porque está en idioma español, estarán con sus números y todo lo que tú quieras, pero no lo van a poder entender si no tienen un conocimiento contable, una base contable, y si no tienen un conocimiento del giro del negocio de la entidad donde están laborando, ¿sí? No les va a servir de mucho esa lectura. Y justamente esta NIC-SP te ayuda, te da las herramientas para darle lectura a los estados financieros, ¿ya? Los estados financieros, como ven acá, tienen un patrón en común, que es la moneda común denominador, ¿sí? La contabilidad registra todo aquello que se puede cuantificar, ¿no? A través de la moneda, perdón, de uso común en el país. La contabilidad no registra hechos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, como cuál es la gestión de la gerencia, los trabajadores si están contentos o descontentos, la especialización de los trabajadores. No ve aspectos cualitativos, más que todo ve aspectos cuantitativos que sirven para la toma de decisiones. Si bien es cierto, esta presentación que ustedes ven en pantalla se les hace muy familiar, la pregunta es, ¿se han hecho la pregunta alguna vez, por qué motivo los estados financieros fueron estructurados justo de esta manera? Así tal cual, comparables, por activos y pasivos, patrimonios, ¿no? ¿Se han hecho la pregunta? Porque no es solamente para que tengan una presentación ordenada, esta información después va a ser útil para la toma de decisiones. Miren, solamente un adelanto, ¿ya? Un adelanto acá en este tema, miren. ¿Por qué creen que el estado de situación financiera está dividido entre el activo corriente, pasivo corriente, activo no corriente y pasivo no corriente? ¿Por qué está distribuido en esa presentación? ¿Se han hecho la pregunta? A ver, los leo en sus comentarios. ¿Por qué creen? ¿Para qué nos serviría esta presentación entre corriente, no corriente? ¿No? Porque finalmente alguien que sea lector de los estados financieros le va a dar uso a estas cifras, ¿no? Alguien le va a dar uso a estas cifras. ¿Y de qué manera le daría uso a estas cifras? Distribuido de esta manera, entre corriente y no corriente. Dígame, los leo en sus comentarios. ¿De qué nos serviría? ¿Cómo nos serviría esta información? ¿Quién lee esta información aparte de nosotros? Si fuéramos una entidad privada, ¿quién más lo lee? Si fuéramos una entidad privada, lo vería tal vez la SUNAT, ¿no? Para una fiscalización tributaria. ¿Quién más lo vería? Los bancos, ¿sí o no? ¿Para qué iríamos a los bancos principalmente? Para hacernos un préstamo, ¿no es así? ¿Y el banco qué vería? El riesgo de la empresa, ¿no? ¿Qué tan riesgosos somos, ¿no? Como empresa. ¿Y cómo evalúa, numéricamente hablando, el riesgo de la empresa? ¿Cómo lo haría? ¿A través de qué? ¿A través de qué puede conocer nuestro grado de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y de gestión? ¿A través de qué? O sea, esta información no está presentada al azar, ¿me entienden? ¿A través de qué sería? A través de que ellos miden nuestro riesgo de liquidez, de gestión, de cobrabilidad, de pago a nuestros proveedores. ¿A través de qué? ¿De qué herramientas? ¿Cómo se llaman esas herramientas? Vamos, los leo muchachos, acá en el chat. ¿A través de qué sería? Normalmente utilizamos, cuando hacemos nuestros estados financieros y hacemos la memoria anual, ¿qué presentamos dentro de la memoria anual? Como parte de los estados financieros. ¿Qué presentamos? ¿No presentamos los ratios financieros? Los ratios financieros de liquidez. Y los ratios, por ejemplo, el ratio de liquidez general, ¿a qué es igual? ¿No es igual al activo corriente entre el pasivo corriente? ¿Ven? O sea, esta información agrupada no es en vano, no es para que sea bien ordenadita y todo lo que quiera. No, esta información ya de antemano está estructurada de esa manera porque me sirve para armar los ratios necesarios para conocer qué tan rentable o no rentable viene a ser mi entidad, ya sea pública o privada, ¿no? Qué tan buena es mi gestión, mi ratio de solvencia, ¿no? ¿Entienden? O sea, esta estructura es por algo, ¿ya? Es por algo. Siempre, normalmente es para poder evaluarlo financiera y económicamente. Entonces, por eso ven la presentación básica de activo corriente, pasivo no corriente, activo no corriente y pasivo no corriente, ¿no? Evidentemente hay más historias de por medio acá en esta presentación, pero principalmente es para medir los rendimientos financieros y económicos de una empresa, ya sea pública o privada.
¿Ya? Esa fue la razón de ser, y lo van a ver en los primeros capítulos, en las cuales una empresa en marcha tenía una serie de variaciones patrimoniales. Su patrimonio aumentaba o disminuía, y lo que pretendía la contabilidad era controlar sus variaciones patrimoniales, que también le iba a la empresa. ¿Cómo se controlaba eso? Normalmente a través de ratios financieros. ¿Ya? Disculpe, ¿se me escucha el audio? ¿Me pueden confirmar? Como veo que nadie me escribió, nadie me respondió. ¿Se escucha el audio? A ver, por favor, colegas, ¿me confirma? Sí, perfecto. Ya, genial. Ya. Entonces, como ven, hasta el momento la contabilidad solamente registra datos cuantitativos, ¿no? Y como ven, la NIGSP básicamente sirve para que ustedes sean lectores de los estados financieros. Olvídense del título presentación de estados financieros, ¿ya? Olvídense que esta es una clase académica. Vayamos al por qué a mí me interesaría estudiar la NIGSP 1, ¿sí? Vayamos a ese motivo. Conéctense con el motivo, ¿no? Más que con estudiar en sí la NIGSP, ¿ya? Acá como ven, miren, a través de estas cifras, de los estados financieros nos permiten comparar y proyectar datos, ¿no? A través de estas cifras de los estados financieros podemos hacer una proyección de ingresos, una proyección de gastos, podemos hacer un flujo de caja proyectado. ¿Por qué? Porque finalmente la información financiera, para que sea relevante, importante, es una de las características de los estados financieros, tiene que ser predictiva. Y para que sea predictiva, necesariamente tienes que tener data histórica, porque en base a la data histórica del pasado, puedes hacer una data al futuro. Si no, dígame la verdad, si ustedes quieren tomar decisiones a futuro, pero no pueden ver el futuro, ¿no? Porque no son un oráculo, no pueden ver el futuro, pero al menos con la data presente, ustedes pueden proyectar cómo van a ser, cómo va ser la gestión financiera y económica de una empresa a futuro, al menos a corto plazo, ¿no? Por eso que realizan su flujo de caja, por eso que preparan sus datos financieros, por eso que se van al banco y les dicen, mire, por si acaso, de acá a 6, 8, 10 meses, mis ventas van a subir de manera progresiva. Acá están mis proyecciones y lo puedo mostrar con mi data histórica. Ven cómo su data les sirve de manera predictiva y confirmatoria, y por eso se convierte en una data relevante, importante. O sea, los datos que ustedes ven acá no están hechos por casualidad, no están hechos para que estén cuadrado el activo más el pasivo más el patrimonio, ¿no? No se trata de cuadros, no se trata esto de deber ni de haber, se trata de utilidad, de para qué me sirve esta información. Por algo nos han contratado como contadores, ¿no? Por algo desembolsan dinero entre analistas, asistentes, practicantes y contador mismo, ¿no? Justamente para que influyan en la toma de decisiones de la entidad a través de esta información, ¿ya? Entonces, dentro de las casuísticas que vimos anteriormente también decíamos que la contabilidad hace uso de muchas estimaciones, constantemente hace estimaciones para construir esta información. Desde el momento en que ustedes realizan una compra, se me ocurre una compra de una computadora que les cuesta 3.000 soles, ¿ustedes por qué lo registran por 3.000 soles? Bueno, porque la factura dice 3.000 soles, ¿no? Es un costo histórico, es un costo de mercado. Pero ustedes díganme, ¿los 3.000 soles que les costó la mercadería, la computadora, es un costo exacto o es un costo confiable? Dígame, ¿es un costo confiable, es una estimación confiable ese costo que figura en la factura? Yo sé que finalmente cuando ustedes compraron su computadora, perdón, y el proveedor les dio la computadora y les dio la facturita por 3.000 soles, yo sé que ustedes registraron el activo, ¿no? Por 3.000 soles en su contabilidad. Pero dígame, ¿ese importe que ustedes han registrado contablemente por 3.000 soles, es un importe exacto? O sea, refleja exactamente el valor de la computadora que ustedes acaban de comprar. Ya sé que han pagado 3.000 soles al proveedor, ¿ah? Pero la pregunta es un importe exacto o es un importe estimado confiablemente? ¿Es un importe aproximado a la realidad de mercado? ¿La contabilidad es exacta? Es estimado, exactamente, es estimada, ¿me entienden? O sea, por todos lados la contabilidad siempre hace uso de estimaciones. Incluso cuando ustedes adquieren ese bien y lo registran a un costo confiable, ¿no? Es un costo medido confiablemente. Después ustedes dicen, esta computadora lo voy a utilizar durante 4 años y lo voy a depreciar al 25%. Cuando ustedes hacen esa proyección que lo van a utilizar durante 4 años, ¿es exacto? Evidentemente que no, ¿no? Solamente es una estimación de en cuánto tiempo voy a consumir mi activo, ¿sí? O sea, por donde quieran verlo, en cualquier registro contable que ustedes hagan, la contabilidad está llena de estimaciones, ya sea para activos o ya sea para pasivos. Para los activos se le llama estimaciones, como ven la estimación de depreciación, cobranza dudosa, desvalorización de existencia, amortizaciones, etcétera, etcétera. Para los pasivos se le llama provisiones. ¿Qué son las provisiones en los pasivos? ¿Las provisiones son o no son estimaciones de cuánto es lo que tengo que pagar a futuro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las provisiones son o no son estimaciones de lo que tengo que pagar? ¿Qué opino? ¿Sí o no? Exacto, ¿no? ¿No? Las provisiones que ustedes hacen, se me ocurre, por la gratificación. Ahorita, mira, supongamos que hoy día estamos ya junio, ya me habían pagado mi primera gratificación y falta que me paguen mi gratificación del mes de diciembre. Yo tengo que hacer una provisión, ¿no? Por gratificaciones, ¿no? Estoy proyectando, ¿no? ¿Cuánto es lo que me va a pagar al mes de diciembre? ¿Me entiendes? O sea, por donde vean, ya sea activos o pasivos, son estimaciones finalmente. En el caso de activos, hacemos estimaciones de en cuánto tiempo vamos a consumir el activo que hemos comprado. Y en el caso de pasivos, hacemos estimaciones de cuánto vamos a pagar a futuro, cuánto dinero vamos a desembolsar, ¿ya? Entonces, tanto estos activos como estos pasivos están llenos de estimaciones. Debemos partir de eso. Y como toda estimación está sujeto a modificación. Por eso que en la clase anterior yo les había hablado de bases de evaluación, ¿no? En donde había una medición inicial y una medición posterior. ¿Por qué hay medición inicial y posterior? Porque evidentemente siempre hemos registrado nuestra contabilidad en base a una estimación. Y esa estimación va cambiando al pasar el tiempo, ¿no? Al pasar el tiempo. La realidad económica siempre va cambiando y la contabilidad se tiene que ajustar a esa realidad económica, ¿ya?
Bien, solamente estoy hablando de aspectos así a grosso modo, ¿ah? Lo que se ve así a simple vista. Por ejemplo, miren, ¿cuánto era este proceso contable tradicional? ¿Cómo era anteriormente, ya? Entonces, son datos rescatados por si acaso del CPC Carlos Valle Larrea, lo cual les recomiendo encarecidamente que lo vean en su canal de YouTube, Carlos Valle Larrea, que tiene material muy importante acerca de las normas internacionales, ¿ya? Él dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo era el proceso contable tradicional? Antes teníamos una documentación fuente, ¿no? Nos llegaba la factura de compra, de venta, papeletas de depósito, lo que fuera, y ¿qué hacíamos con esa documentación? Tal cual lo registrábamos en nuestros libros y registros contables, ¿no? Y esto a su vez nos emitía estados financieros. Eso era antes, ¿no? Nos llegaba una compra por, no sé, por 3.000 soles, ahí lo registramos por 3.000 soles. Y lo manteníamos por 3.000 soles, pasen los años. Un ejemplo clásico, miren, un ejemplo clásico. Me llega un viático, ¿ya? Me llega una planilla de viáticos por 200 soles. Johnny Flores se va a ir a provincia, ¿ya? Me dan un viático por 1.000 soles, ¿ya? Acá. Registran con la documentación fuente, con la planilla de viáticos, registran la planilla de viáticos por los 1.000 soles que me han entregado. Entregas a rendir, cuentas. Entregas de viáticos por 1.000 soles. Pasa un mes, no rindo, no quiero rendir, pues. Pasan 2 meses, no quiero rendir. Pasa un año, no quiero rendir, pues. Pasa 2 años, renuncio a la entidad y nunca rindo. Pero voy a su contabilidad de ustedes y les apuesto que a la fecha siguen teniendo el viático pendiente por rendir por 1.000. Ese viático pendiente por rendir por 1.000. ¿Por qué? Porque simplemente registraron en su momento la documentación fuente que llegó, pues, ¿no? Que en este caso era la planilla de viáticos. Y no lo movieron, ¿por qué? Porque yo nunca vine con mis facturas de rendición, ¿no? De rendición de viáticos. Nunca lo movieron. Y por eso hay muchas entidades que siguen teniendo viáticos pendientes por rendir de años anteriores por personas que nunca rindieron. La pregunta es, ¿sigue siendo viático? No, pues, no es viático. ¿Por qué? Porque la realidad económica en ese momento sí era un viático por rendir, pero ya pasaron años y la realidad económica siempre muta, siempre cambia. ¿Entienden? Entonces tienen que ser actualizaciones a esa realidad económica que capturaron en su momento con la documentación fuente. ¿Ya? Entonces, ese era normalmente el proceso contable tradicional. ¿Ya? La nueva tendencia del proceso contable es la siguiente, ¿no? Me llega la documentación fuente, lo registro en libros contables, saco mis estados financieros, pero actualizo los valores con que inicialmente había registrado en mi contabilidad. ¿Sí? Normalmente lo registro en muchos de los casos, lo registro a valores razonables. Entra ya una especie de encuentro entre el costo histórico y el valor razonable, ¿no? El valor de mercado, el valor actual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo histórico es un valor estático, ¿no? Un valor capturado en ese momento en que tú realizaste la transacción. Y entra a tallar ahora lo que es el valor razonable. ¿Ya? Bien, usted ya habíamos visto en la anterior clase que el costo histórico es un costo objetivo, ¿no? Y el valor razonable, si no tiene una metodología aplicada, pues si no tiene bases, pues va a ser simplemente un valor subjetivo. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo las entidades del sector público habían revaluado los inmuebles de su entidad, ¿no? En un 13.336%. En la clase anterior, les recomiendo vean el video de la clase anterior, en base a, utilizando su metodología, una metodología errada, habían revaluado sus inmuebles en un 13.336%, lo cual era erróneo, ¿no? Habían registrado en base a una base, sobre una base subjetiva, ¿ya? Entonces, ese era otro de los problemas referentes al registro de las operaciones utilizando valor razonable. ¿Ya? Bien, otro de los aspectos a considerar en el tema de los estados financieros para ser lector de los estados financieros son las notas. Las notas de los estados financieros nos va a permitir a nosotros como lectores entender las cifras contenidas en los estados financieros, pero siempre y cuando utilicemos el criterio profesional. Está claro que las notas de los estados financieros es una explicación de cómo se ha ido cambiando o mutando las realidades económicas en una entidad. Eso está claro, pero no todos podemos dar lectura a los estados financieros por más que podamos darle lectura acá en español, ¿no? Yo sé que acá dice efectivo y el crédito efectivo, y dice que esta cuenta refleja cheques y administrados en la cuenta del Tesoro Público. O sea, sí, lo puedo leer, ¿no? Y sé que acá hay cifras comparativas, pero no por el hecho de que yo lea, lea lo que dice, quiere decir que yo entienda lo que dice o el mensaje que me quiere dar. Porque para eso se requiere de criterio profesional. Y muchas veces no requiere de que simplemente sepas de normas internacionales, sino que también sepas del giro del negocio, ¿ya? Del giro del negocio. Bien. Otros aspectos a considerar son las hipótesis fundamentales al momento de dar lectura a los estados financieros. Había antes dos hipótesis que se manejaban mucho, que era el criterio de vengado y el criterio de hipótesis de empresa en marcha, ¿no? Actualmente, hasta al momento, solamente se utiliza la hipótesis de empresa en marcha. El criterio de vengado yo les había explicado también en clases anteriores, nació a raíz de que las empresas querían conocer cuál era el rendimiento financiero de estas, ¿ya? Querían saber si ganaban o perdían en sus diversas transacciones. Entonces, inicialmente, las empresas controlaban más que todo sus ingresos y gastos. Los ingresos y los gastos los periodificaban, ¿no? Los periodificaban y nació justamente el antiguo concepto de vengado, en donde decía que el de vengado era el reconocimiento, era el registro de los ingresos y gastos, sin importar que estos se hayan cobrado o pagado. Después, poco a poco, ese concepto de vengado sufrió modificaciones, ¿no? Ahora el concepto de vengado no solamente registrar los ingresos y gastos, sino registrar todo, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿sí? Definirlos y reconocerlos. Para reconocerlos tienes que darle una base de medición, ¿no? Un valor, ya sea un costo histórico, valor razonable, costo de reposición, qué sé yo. Pero toda esta labor que veníamos haciendo para presentar estados financieros obedecía a algo, a que estábamos frente a una empresa en marcha. ¿Qué hablaba o a qué se refería este tema de la empresa en marcha? Todos decían, cada vez que yo me sentaba en un salón de clases y decía, ¿por qué se crea una empresa? Ah, se crea para generar rentabilidad. Falso.
Eso simplemente era el resultado de, ¿ya? Una empresa normalmente se crea para tener permanencia en el tiempo, quiere permanecer en el tiempo. Yo puedo crear mi empresa, puedo ser dueño de la empresa, y el día que me muera, ¿qué va a pasar? Cierro la empresa, dejo sin trabajar a los trabajadores, perdón, a los que están laborando. No, no. La idea es que la empresa permanezca en el tiempo. Entonces, para que una empresa permanezca en el tiempo, tú tienes que primero tener una visión de futuro, ¿ya? Es como cuando vas, como les había puesto un ejemplo, ¿no? Tú vas a la universidad y tú entras a la universidad, estudias contabilidad, pero tú tienes una visión a futuro, ¿no? ¿Cuál es tu visión a futuro? Salir de la universidad titulado, siendo contador, ¿sí? Esa visión a futuro que tú tienes de salir titulado de la universidad de acá a 5 años, asegura que tú tengas permanencia en el tiempo en esa universidad. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un objetivo, pues, ¿no? Un objetivo. Y para cumplir ese objetivo, vas a trazarte un plan, ¿sí? Un plan de acción. Estudiar, qué sé yo, buscarte los mejores profesores, comprarte libros, etcétera, etcétera. Pero ese plan de acción va a ayudar a que se cumpla tu visión de futuro. Y esa visión de futuro va a asegurar que tú tengas permanencia en el tiempo en esa universidad. Lo mismo pasa con la empresa. La empresa en marcha tiene una visión de futuro, tener una permanencia en el tiempo. Y para permanecer en el tiempo no es cosa fácil. Tiene que tener una planeación estratégica, donde vea una serie de información financiera que le ayude a ver cómo va yendo a través del tiempo, ¿no? Y si ve que está obteniendo pérdidas, pues hacer los ajustes necesarios para que esta empresa vuelva a realzarse y pueda continuar en el tiempo. ¿Me entienden? Y para eso se ayuda de qué? De la contabilidad y de los estados financieros. Pero para eso los estados financieros tienen que ser relevantes, deben presentarse fielmente, ser comparables, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la teoría que hemos visto en el marco conceptual. Pero la existencia propia de nosotros como contadores es justamente porque partimos de un plan, porque a alguien que es una empresa en marcha se le ocurrió hacer un plan y parte de ese plan somos nosotros, proporcionándoles información justamente para que vayan controlando las variaciones patrimoniales y podamos de alguna manera asegurar que la empresa tenga una permanencia en el tiempo. En realidad es una historia muy larga de explicar en este momento, pero lo que quiero decirles es que toda esta información que ustedes ven acá, características cualitativas, cuantitativas, materialidad, importancia relativa, costo-beneficio, bases de medición, activo, pasivo, patrimonio, todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser principal era capturar los hechos económicos para una empresa que estaba en marcha, para poder hacerle un seguimiento a esos hechos económicos y para tomar decisiones en base a esos hechos económicos que se presentaban en su momento en los estados financieros. ¿Ya? En realidad, bueno, hay varios conceptos capturados justamente de la literatura de la NIC SP1, pero lo que quiero que se concentren, o al menos el mensaje que quiero que se llevan es que esta NIC SP les sirve básicamente para que ustedes sean lectores de los estados financieros, ¿sí? Básicamente lectores de los estados financieros. Olvídense por un poco de la literatura que tiene contenido y conéctense con ese propósito, con ese concepto, ser lectores. ¿Quiero ser lector? Ah, estudio la NIC SP1, ¿ya? La NIC SP1, ¿ya? Dentro de estos conceptos fundamentales que rescatamos de la NIC SP1, hay uno en sí bastante interesante, que justamente, miren, es la presentación de los estados financieros, ¿no? Entre activos corrientes, pasivos no corrientes, ¿no? Muchos de nosotros relacionamos el término corriente o no corriente cuando son operaciones mayores o menores a un año, ¿sí o no? Cuando yo les hablo de activos corrientes, ustedes automáticamente dicen, ah, son aquellos activos adquiridos y que van a ser utilizados en menos de un año, ¿no? Y si son no corrientes, ah, van a ser utilizados en mayores a un año, ¿no? Falso. No es tan falso así, pero tampoco no es tan simple así el concepto, ¿no? Por ejemplo, miren, así ya para terminar esta parte. Cuando ustedes entregan viáticos a una persona, ¿no? Para que se vaya a distintas partes del país. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para que les rinde esos viáticos? Por más que ustedes pongan esos viáticos dentro del activo corriente, ¿cuánto tiempo tiene esa persona para poder rendir esos viáticos? 10 días hábiles, ¿no es así? ¿O tiene un año? ¿O tiene 2 años? Como para esperarlo y registrarlo todavía, mantener ese viático en el activo corriente, como entregas a rendir. Solamente tiene 10 días hábiles. O sea, su ciclo operativo de un viático que ustedes entregan a alguien solamente son 10 días hábiles. Pasa esos 10 días hábiles, deja de ser un viático por rendir y se convierte en automático en una cuenta por cobrar a ese comisionado. ¿Me entienden? ¿Ya? En realidad esta es una historia bastante larga. Lastimosamente se llama terminado ya el tiempo, pero mañana vamos a continuar justamente a hablar un poco acerca del por qué un activo tiene que ser reconocido como activo corriente y no corriente. Y no tiene nada que ver con que si es menor o mayor a los 12 meses. Tiene mucho que ver con el ciclo normal de las operaciones de la entidad. Tiene que ver mucho con el ciclo operativo de esa transacción. Un viático solamente puede ser rendido en 10 días. Pasados esos 10 días ya deja de ser viático. Ya es otra cosa, menos viático. ¿Ya? Igualito, cuando tú vendes a alguien y tienes una cuenta por cobrar y dices, te espero una semana para que me pagues, si pasa una semana y no te paga, eso ya deja de ser una cuenta por cobrar comercial y se convierte en un préstamo a esa persona, ¿ya? Ese tema lo vamos a ir ya a mayor detalle el día de mañana, les voy a llegar a hacer la invitación y vamos a explorar un poco más acerca de estas pequeñas peculiaridades referentes a dar lectura a los estados financieros. Recuerden, el día de hoy solamente les he puesto algunos pasajes para aprender a dar lectura a los estados financieros, no tanto hablar del título en sí, ¿no? Ni que CP1. Bien, les espero les haya gustado la charla de hoy y los espero el día de mañana. ¿Ya? Buenas noches a todos, muy agradecido.